A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, a través de la Unidad Regional Durango, les damos la bienvenida a este espacio creado por Culturas Populares aquí del Centro de Información y Documentación Alfonso Flores Domene. En esta ocasión vamos a hablar precisamente de los centros de información y para ello nos acompaña Dulce Olivia Reynoso Rosales. Ella es geógrafa de profesión. Realizó sus estudios en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diferentes ámbitos del sector cultural desde hace más de 30 años. Ha participado en trabajos de museografía como en el Museo Regional de Pátzcuaro, Michoacán, donde realizó también labores de registro fotográfico. Se ha desempeñado en diversos proyectos de restauración en Michoacán, Estado de México y Ciudad de México. Fungió como jefa de colecciones en exhibición del Museo de Historia Natural. Administró, la estación de radio por internet Código DF. Se desempeñó como coordinadora de recintos museísticos en la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Actualmente conduce las actividades de preservación, catalogación y difusión de los documentos históricos resguardados en el Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán, allá en la Ciudad de México. Dulce, buenos días. Buenas tardes, más bien. Un placer tenerte en este espacio. Hola, Gama, muy buenas tardes. Pues en principio agradezco muchísimo la invitación que me hacen para participar en esta serie de charlas a la Unidad Regional Durango, a Cindy Bueno, a ti, Gama, como responsable del Centro de Información y Documentación. Pues han hecho un gran trabajo, ¿no? En organizar y en poder poner al público todo este acervo, todo este importante acervo que ustedes tienen en su centro de información, ¿no? Ahí en la Unidad Regional Durango. Les agradezco mucho la invitación. Sí, igualmente, muchas gracias, por aceptar la invitación. La charla del día de hoy es el papel del Centro de Información y Documentación como herramienta para la promoción y difusión del patrimonio cultural y material en los estados. Y para comenzar, pues lanzamos la primera pregunta, esto para empezar a acotar el tema. Una cuestión aquí, una pregunta que siempre se nos hace por acá, es que, ¿cuál es la diferencia de un centro de información, de una biblioteca y de un archivo? Pudiéramos hacer una primera pregunta para empezar a esbozar el tema. Sí, claro que sí. Mira, realmente la diferencia entre ellos es muy simple. Una biblioteca, pues es una colección organizada de libros, de documentos de diferente tipo. Podemos tener revistas, podemos tener fotografías, pero a diferencia, bueno, si quieres, antes de hablar de las diferencias, vamos a definir los tres, ¿no? Un archivo, más específicamente, también es un conjunto organizado de documentos, pero el archivo tiene una diferencia con lo que manejaría una biblioteca. Una biblioteca tiene todo tipo, color y sabor de documentos de todos los temas que puede existir para la humanidad, el que sea, no importa cuál y un archivo sí procede de un trabajo institucional o personal, son los documentos que se van organizando relacionados con el trabajo que realizaron, ya sea una institución pública, una institución privada o documentos personales. ¿Y cuál sería la diferencia con un centro de documentación? Un centro de información y documentación como los que nosotros tenemos, también conservan documentos de índole institucional, o sea, sí nos podemos considerar un archivo. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros manejamos un tema muy especializado. Esa especialización es lo que nos hace diferente a un archivo. ¿Cuál es el tema que nosotros tratamos? La cultura popular, las artes,
y bueno, lo que ahora sería el patrimonio cultural inmaterial o más recientemente el patrimonio vivo. Entonces, esa sería la diferencia. Una biblioteca maneja documentos muy generales de todo tipo de información. En- no es información específica, cualquier tema se puede encontrar en cualquier tipo de soporte documental. El archivo sí es específico de las funciones que realiza, en nuestro caso, una institución pública. Nosotros somos una institución pública y más particularmente lo que nosotros resguardamos, que es patrimonio cultural inmaterial. Ujú. Correcto. Bueno, y entonces si hay unidades que tienen centros de información, en la actualidad estamos hablando de aproximadamente, tenemos el número de centros de información en las unidades regionales. Tenemos, hay como 7 realmente, porque hay unos que no funcionan. Y hay otros con los que no he podido hablar todavía, después de tantos años. Pero sí, que estén activos son como 7, aunque parece ser que 3 de ellos ya pusieron su acervo en cajas otra vez. Bueno, esa es una problemática de la que vamos a hablar al ratito si quieres, ¿no? Ujú. Sí, Sí, claro. no te sé decir en este momento específicamente qué tiene qué, quién, pero sí es una situación constante, ¿no? Aquí en Culturas Populares. Bueno, como centros especializados en este caso en temas de cultura popular, ¿cuál sería la tarea de un centro de información y documentación en las unidades regionales? Eh, en las unidades regionales sería exactamente la misma que para la Dirección General de Culturas Populares. Esto es un tema que yo quería recalcar. Uno, tenemos que tener claro que somos una institución pública que tiene una serie de objetivos, una misión, que están relacionados con el patrimonio cultural inmaterial del país, que obedecemos a la política pública que se estableció para tal propósito. Estamos regidos bajo leyes y reglamentos y normas y que, bueno, todo el trabajo que nosotros realizamos obedece al presupuesto público. Entonces, no solamente estamos reglamentados, sino que tenemos una obligación como servidores públicos. O entre una de las obligaciones que nosotros tenemos es la de difundir el patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Y lo tenemos todos por igual, porque todos pertenecemos a la institución. Eh, el quehacer de los centros de información, en términos generales, pues está el que la gente pueda acceder a esta información. Para poder acceder a esta información, estamos obligados, bueno, a cumplir con una serie de funciones. Está desde la organización del documento, el saber qué tienes, el poderlo encontrar, que esto, pues tienes que tener un registro del documento, un inventario del documento, un catálogo del documento y tener todas las condiciones indispensables para que este documento se pueda preservar para esta generación y futuras generaciones, para que puedan acceder. Esa es nuestra obligación. Eh, en nuestro caso, no solamente estamos regidos por la Ley General de Cultura, ¿no? Que es a la que hemos estado haciendo referencia en el último momento, sino que también por ser centros que conservan documentos históricos, tenemos la obligación de acatar la reglamentación y las leyes en materia de archivos, que es la Ley General de Archivos. Sería como para nosotros, somos como un hijo que tiene muchos papás, ¿no? O muchas mamás. Tenemos que obedecer a la Ley General de Archivos y acatar toda la reglamentación que existe para los archivos, pero también tenemos que acatar la Ley General de Bibliotecas y también tenemos que acatar la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. También están otras que, por ejemplo, la Ley General de es Patrimonio, la de monumentos históricos, habla de que los documentos son monumentos eh,
patrimoniales, ¿no? Que son bienes de la nación, por ejemplo. O sea, los documentos no son nuestros, del CID Alberto Beltrán, ni del CID de cada una de las unidades regionales, ni son de la Dirección General de Culturas Populares, sino que son bienes de la nación. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande realmente todos los centros de documentación que ha sido menospreciado a lo largo de la existencia, pero no solamente de nosotros, sino de todas las instituciones, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que los documentos son la memoria colectiva, la memoria del trabajo institucional, la memoria de los demás, en nuestro caso, de los pueblos y de las culturas populares de México. Entonces, nuestra responsabilidad es mucha. Sí, así es. Bueno, ahorita nos hablabas del objetivo que tiene el Centro de Información, también del marco jurídico y del marco conceptual que hay en torno a los centros de información. En concreto, ¿cuál sería la propuesta de tu parte a desarrollar en las unidades regionales, concretamente con los centros de información? Bueno, desde el principio creo que surgió la enorme necesidad de poder organizarnos todos bajo un mismo sistema, ¿no? Que todos pudiéramos catalogar la información de la misma manera y crear un ente homologado para todo culturas populares. Esa fue una de las bases del trabajo, crear como un sistema, pero que no solamente fuera para culturas populares, sino que pudiera convivir con el resto de los sistemas de otros archivos, de otras bibliotecas, de otros centros de información, para que la información pudiera fluir entre instituciones. Nos hemos abocado mucho a este trabajo, hemos tratado de conciliar información con pues diferentes instancias, sobre todo por el tipo de soporte documental que manejamos, porque tenemos todo tipo de soporte documental, tenemos libros, tenemos revistas, tenemos eh, formato, bueno, archivo sonoro Audiocassette, video. ajá, en diferentes formatos para video, para audio, para fotografías. Sí. Y poder contar con información que sea homologada era muy importante. La otra parte del trabajo ha sido justamente enfocarnos a esta parte de la preservación de los documentos, que uno diría, bueno, pero ¿para qué preservar? Desgraciadamente, pues todos los materiales que conforman los documentos son muy endebles y hace que se pierda la información y por lo tanto, si nosotros permitimos que se pierda toda esta información, pues no estamos cumpliendo con nuestra función de resguardantes de la memoria colectiva, ¿no? Entonces, pues la situación en la que se encuentran la mayoría de los centros de información en culturas populares, pues es difícil. Eh, Tratar de gestionar administrativamente los materiales, los equipos, todo lo que se requiere para lograr la preservación de los documentos, pues es un tema y se ha hecho un plan de trabajo para ello. Pero bueno, pues creo que este camino es un poco difícil de andar y pues estamos en él, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, ya que abordas estas tecnologías y hablas de la pérdida de información por el cambio de estas mismas tecnologías, ¿representa una ventaja o es una desventaja para los centros de información contar con nuevas tecnologías? Bueno, pues siempre va a ser una ventaja, siempre y cuando contemos con las tecnologías. Eh, lo más difícil es acceder a las tecnologías, ¿no? Lo más difícil es contar con equipos adecuados para poder digitalizar todos estos documentos y poderlos preservar. El proceso de preservación de un documento digital es tan difícil como el proceso de preservación de un documento en físico. En físico, cuando tú estás resguardando un documento, que bueno, son de las problemáticas que tratamos
cotidianamente aquí en este acervo y en todos los acervos es, bueno, cuentas con un inmueble donde puedas guardar los documentos. Este inmueble cuenta con las características físicas que resguarden su temperatura y su humedad, que son los principales agentes de daño para un acervo documental del tipo que sea. Bueno, y si ya tienes las condiciones garantizadas, tienes en dónde ponerlos, tienes, no sé, anaqueles o tienes cajas para empacar adecuadamente la información, guardas lo que llaman guardas de primer nivel y de segundo nivel para los documentos. Em, tienes, en el caso de nosotros, bueno, que muchos de ustedes también lo tienen, tienes con qué reproducir esos documentos que requieren tecnologías viejas, ¿no? Para escuchar un audio, para ver un video, para ver un audiovisual, no sé, una cinta de carrete abierto. Los documentos mismos en su manejo se van deteriorando, ¿no? Y tienes un proceso para hacerles un proceso de restauración preventiva o ya una restauración en forma. Entonces, todo eso requiere materiales, todo eso requiere espacio, todo eso requiere también capacitación, requiere una serie de condiciones para poder preservar ese documento físicamente. Pero entonces hablamos de qué es la preservación, ¿no? Entonces, una preservación no solamente es que tengas en buenas condiciones tu documento físico, sino que también tengas todas estas actividades administrativos que vinculan y económicas para prevenir el deterioro de los documentos y para poder conservarlos para el futuro, entre ellas la digitalización, ¿no? La digitalización se convierte como en la nueva herramienta de posibilitar que todos los documentos lleguen a las futuras generaciones, pero resulta que todos los formatos digitales son sumamente endebles. Cualquiera sabe que si le das a una tecla delete, se te borra el documento y lo pierdes para siempre. Entonces, está sometido a diferentes variables que las de un documento físico, porque necesitas tener espacio de almacenamiento virtual, donde vas a tener todos tus documentos ya digitalizados. Esto suele pesar mucho, ¿no? No es algo en peso virtual, ¿no? Puedes tener varios teras de información digitalizada que además debe de tener una cierta protección para que no se dañen esos datos y son respaldos de seguridad. Entonces tienes que tener estos documentos digitalizados en una copia, dos copias, tres copias por lo menos, para que se garantice que no se va a perder este documento. Pero no solamente tienes que tener esta garantía de que los documentos están digitalizados y que tienen sus copias de resguardo en formatos que van a ser legibles en un futuro, porque además pues los formatos van cambiando y cuando cambias el formato de repente ya no lo puedes abrir, ¿no? Esto ha sido como la historia, las malas experiencias de los archivos digitales, ¿no? Que de repente están en un formato y de repente ya no lo puedes abrir y ya no puedes hacer nada con ese documento. Entonces no solamente está eso, sino que está cómo organizas la información de ese documento para que no se pierda en un universo de documentos digitales. Y eso quiere decir que tienes que tener una relación entre tu documento físico y tu catalogación y el espacio virtual donde está almacenado. Entonces se van uniendo una serie de variables que hacen cada vez más difícil y más complicado un proceso que requieren pues de mucho trabajo. O sea, hay que pensar que todo esto es mucho, mucho trabajo. Ordenar información, revisar información, corregir la información que está mal de origen, pues requiere muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Tener además las copias, las versiones originales del archivo digital y aparte tener las versiones que puede ver la gente en menor calidad para que también sea socializable. Y justamente el propósito de todo este trabajo, aparte de la preservación, que es nuestro objetivo principal,
es que la gente pueda tener un acceso libre a estos documentos. Porque ha sido mucho el trabajo que se ha realizado en culturas populares, ha sido trabajo que se ha realizado con presupuesto público, porque pues somos un ente público, y todo ese trabajo se tiene que difundir. La gente tiene derecho a saber qué hemos hecho y todo lo que hay en nuestros acervos, porque además hay cosas valiosísimas. Y si lo que pretendemos es, eh, pues, eh, divulgar el conocimiento, pues requerimos que este sea accesible. No el que tengan que venir a una biblioteca, a un centro de documentación, a ver el documento original, sino que lo puedan ver más fácilmente. Pero sí, efectivamente, como tú dices, ¿cuál es el reto? Pues el reto es todo, porque no tenemos nada, ¿no? Más bien es cuál es el proyecto, cuál es nuestro proyecto, a qué le estamos. mm, Quiero que también quede como claro que sí tenemos una responsabilidad que asumimos como propia muchas veces. O sea, a los que nos gustan los documentos, a los que sabemos la importancia de los documentos y queremos que todo mundo entienda la importancia de estos documentos, también existe que tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad la tenemos que cumplir. Entonces, tiene que haber un soporte institucional que nos apoye en todo este proceso. Eh, y bueno, eso implica hablar de presupuestos, eso implica hablar de administración y de poder comprar y gestionar todo lo requerido para que se pueda trabajar. No solamente gestionar con pues hay instituciones que se dedican a lo mismo y que afortunadamente nos apoyan siempre, ¿no? Siempre tienen la puerta abierta para cualquier pregunta, duda, lo que sea, pero sí tenemos que contar con lo mínimo indispensable para poder trabajar, ¿no? Sí, así es. Bueno, eh, para terminar, una cosa es el trabajo. Me imagino que tu experiencia ya, por tu formación académica, has tenido ya un buen de recorrido. El trabajo de las culturas populares, de las manifestaciones de cultura popular, ¿qué te ha parecido ya, desde tu punto particular, el contacto con las manifestaciones, con estas manifestaciones, con el estar no solamente archivando, catalogando, este, cada uno de esos procesos, cada uno de esos documentos, sino tu acercamiento, el contacto físico con las manifestaciones. Ahí, en el Museo de Culturas Populares, principalmente, los eventos que se realizan, este, ya dejando de lado tu parte institucional, tu manera de verlo, tu manera de ver las culturas populares ya en lo personal. Pues mira, esa es una bonita pregunta. Para mí este acervo es maravilloso. O sea, cada segundo que podemos convivir con un documento de los que tenemos aquí es maravilloso, es glorioso. O sea, realmente hay tanta información, hay tal acercamiento a tantos temas, pero sobre todo hay una parte que es muy importante, que a veces creo que se les olvida a las demás áreas o que se les olvida que somos resguardantes de la memoria de la institución. Entonces nosotros podemos ver desde los primeros años de la creación cuáles eran las tendencias, cuáles eran los pensamientos, que además fue una época de efervescencia pues, en los conceptos, en los ideales. Simplemente el hecho de que Culturas Populares fue el que inició con el reconocimiento a México como un país pluricultural, ¿no? Y multiétnico, multilingüe, pero fue Culturas Populares, no fue otra institución, ¿no? Mm. Y entonces empiezas a leer esos documentos y, bueno, se te abren los ojos al mundo, que son los primeros en tener estas discusiones y que eran unos grandes debates, ¿no? Entre muchísimos investigadores y teóricos.
Ese es un momento muy importante para México, no solamente para la institución pública, es para México. Y entonces también ves cómo van transitando las diferentes administraciones, ¿no? ¿Cuál es la política pública que va, pues, guiando el quehacer de la institución? Y de repente también ves cómo se pierde, no cómo se pierde el trabajo institucional, sino cómo se pierde este recordar qué es lo que está haciendo. O sea, ya no hay documentos sobre qué pasó con muchísimas administraciones, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Y eso es una parte que a mí me encantaría que se pudiera retomar, la importancia de documentar y de dejar los documentos para que los demás sepan qué es lo que pasó. O sea, ¿qué pasó en esta administración? ¿Qué podemos decir que pasó? Tiene que quedar un documento, porque no va a ser lo que nos cuente alguien, sino va a ser el documento que quede en un acervo especializado sobre la institución. Entonces, mm, ¿cuál es mi contacto directo ya con la manifestación y el trabajo del museo? Pues te podría decir que hemos participado poco dentro de las actividades del museo, ¿no? Siento, sí puedo, pues, que, ¿qué te puedo decir al respecto realmente? Pues que la línea de trabajo puede ser muy diversa, ¿no? O sea, sí hay eventos culturales, sí se ven las manifestaciones, pues eso ha sido lo que ha hecho el Museo de Culturas Populares a lo largo de todos estos años. Es bonito tener a la gente aquí y verla, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se quiere transmitir? Quizás eso es la parte que yo estaría un poquito más, me preguntaría un poquito más, ¿qué es lo que el Museo Nacional de Culturas Populares quiere transmitir para que quede un documento de resguardo en este centro y que dentro de 20, 40 años la gente pueda saber qué se estaba haciendo en este momento en el Museo Nacional de Culturas Populares? Creo que no hay un discurso muy claro al respecto. Entonces, sí, pues te puedo decir que eso es lo que yo veo, porque lo veo como un todo histórico, ¿no? O sea, no nada más era qué exposición se le ocurría a Bonfil hacer, ¿no? Era por qué estaba escogiendo esa exposición, ¿no? O sea, ¿cuál era el fondo? ¿Qué investigación se iba a hacer? ¿Qué es lo que la gente quería que se entendiera de toda esta exposición? Y así fueron muchísimas, ¿no? Entonces creo que ese es el fondo que falta actualmente de qué es lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Perfecto, muy bien. Ujú. Bueno, Dulce, te agradezco que nos hayas hecho un espacio en la agenda. Sabemos que tienes mucho trabajo por ahí, respetamos eso. Y nada, me resta despedir esta transmisión a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, de la Dirección General de Culturas Populares, a través de la Unidad Regional Durango, desde el Centro de Información y Documentación Alfonso Flores Domene. Les damos las gracias por esta atención que nos han brindado y nuevamente agradecer a Dulce Reynoso por apoyarnos en esta transmisión para compartir un poco de lo que aporta día a día ahí desde el Centro de Información y Documentación allá en la Ciudad de México. Te agradecemos, Dulce. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Unidad Regional Durango. Y bueno, pues tenemos mucho trabajo todavía pendiente. Gracias y muy amables por la invitación. Claro. Muchas gracias, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.